Muchas gracias, Elena, por participar de esta segunda jornada del segundo Seminario Internacional de Lechería, pero nos vamos a quedar en Uruguay con un argentino, pero que está trabajando ahí y que tiene un nombre y una trayectoria muy reconocida. Nos vamos a disponer a escuchar al ingeniero agrónomo Santiago Fariña. Él tiene un PhD, es argentino, dirige el Programa Nacional de Investigación en Producción de Leche de Línea Uruguay. Además, trabajó como asesor en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y también en India. Cuenta con publicaciones científicas y de divulgación, ambas, de nivel internacional, y coordinó durante muchos años la Comisión de Lechería de ACREA. Santiago nos va a hablar una inquietud, una lechería que cuida el medio ambiente. ¿Esto es posible? Adelante, Santiago, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá en el Seminario Internacional de Lechería de la Sociedad Rural. Me gustaría estar allá, pero ya nos tocará. Bueno, y para hablar un poco de si es posible una lechería que cuide el medio ambiente. Espero que después de esta charla tengan algunos elementos más para saber si es posible y también para saber cómo llegamos a eso. Algo que me hizo entender el investigador Gervasio Piñeiro, investigador de la UBA, es que, mal que nos pese, hay dos formas de llegar a, a esto. Es o por la motivación, la zanahoria, o por la exigencia, digamos, el palo, en este caso el rastrillo. Entonces vamos a tratar de entender eso, cuáles son las exigencias y cuáles son las zanahorias que tenemos para hacerlo y cómo podemos llegar. Lo primero, empecemos por lo feo, cuáles son los palos o las exigencias por las que tenemos que llegar a una lechería que cuida el medio ambiente. Quizás los casos más extremos los tenemos lejos. Esto es Nueva Zelanda, el país verde, ambientalmente amigable que todos conocemos. Bueno, sigue produciendo de la misma manera, pero empieza a sentir la exigencia, la presión de esto, de las personas, de las nuevas generaciones. Acá ven, por ejemplo, una persona que está filmando un documental que tiene casi 1 millón de vistas y que los directivos de Fonterra tienen que empezar a dialogar y dar explicaciones a estas generaciones, como también lo ven las generaciones incluso menores en las escuelas, haciendo cruzadas por el clima. Y la lechería en la cual sí hay pasturas verdes y siempre ha sido un país caracterizado por eso, pero que, bueno, las altas cargas y algunas prácticas empiezan a ser cuestionadas y empieza a verse, o hace bastante ya, que se ven también efectos fuertes en zonas de agua dulce. Entonces, claramente digo, esto ha llevado a que los productores tengan reglas, reglamentaciones, leyes que les restringen cómo producir. Estas son las regulaciones de agua dulce, perdón que está en inglés, pero de Dairy and Set, de la Organización de la Lechería, donde concretamente, acá en detalle, tienen reglas sobre cómo pastorear los verdeos de invierno, tienen un límite máximo de 190 kilos de nitrógeno por hectárea año para las pasturas, tienen reglamentaciones sobre cómo manejar humedales y cañadas, arroyos, zonas de exclusión del ganado, reglamentaciones sobre cómo manejar también los confinamientos, las estabulaciones, y también incluso limitaciones fuertes, concretas para el crecimiento, especialmente en área. Entonces esto, digamos, pensando en un país que si bien está lejos y es diferente, también tiene una base pastoril como Uruguay y Argentina. Pero hablando de Uruguay y más cerca de Rafaela que Nueva Zelanda, también desde hace muchos años, particularmente desde 2012, donde fue el gran problema de la contaminación del río Santa Lucía, donde toma agua Montevideo, hubo una situación de problemas de calidad de agua relacionados en parte con el sector agropecuario y con los tambos, grandes problemas de erosión de suelos. Es un país con muchas pendientes y, bueno, prácticas productivas que se busca mejorar para mejorar esa erosión y esa calidad de agua. Entonces, concretamente, desde hace algunos años, para zonas en particular y ahora ya casi para todos los productores, existe un sistema de gestión
o sea, un plan de uso y manejo del suelo dentro de un sistema de gestión, donde se exige que los productores cada 2 años hagan una declaración jurada de cómo va a ser el manejo de sus suelos y sus cultivos, y concretamente deben, un simulador con esos datos debe justamente simular, modelar cuántas toneladas de suelo se erosiona al año y no puede superar cierto límite. Entonces, esto como una regulación concreta y cercana que ya estamos viviendo yo que estoy trabajando en Uruguay, y los productores en particular, y que la tienen que complementar y diseñar sus rotaciones y su manejo de suelos para ello. Entonces, hasta acá unos ejemplos de palos, digamos, o de exigencias, y bueno, nada de esto suena a que haya mucha zanahoria o mucho atractivo al ambiente, pero créanme que sí que existe y que no nos queda otra que tener claro cuáles son esas zanahorias para poder empezar a trabajar en ello. La primera es la que casi siempre asociamos, es el beneficio del precio, que hoy no existe, solamente en países como, por ejemplo, Holanda, donde Friesland-Campina, que es esta empresa, la principal de Holanda, da un beneficio en el precio a los productores que tengan vacas en pastoreo. Pero una cosa interesante de esto es que, fíjense, y disculpen que está en inglés, no tenía la página en castellano, pero que esto lo que dice acá es 120 días al año los productores miembros tienen sus vacas en pastoreo. Esto es un 33% del tiempo, o sea, fíjense que benefician a los productores incluso con eso, digamos, en ese sentido, es algo que en la región estamos mucho mejor preparados para mostrar o demostrar sistemas donde las vacas están mucho más que el 33% del tiempo, están la mayor parte del año en pastoreo al aire libre, con lo cual tener un sistema realmente como que sea una percepción de un producto natural, como dice acá. En España me tocó ver también en las góndolas específicas y empresas específicas que venden productos de sistemas pastoriles. Y bueno, más acá de vuelta en Uruguay, esto que ya hace un año y algo que existe, que es Conaprole, la principal cooperativa, que tiene el 70% de la leche, decidió certificar a sus productores como grass-fed. El 80% de los productores cumplen con los requisitos de una empresa que se llama Quality Austria, donde certifica que se produce, entre otras cosas, con vacas pastoreando al aire libre el 80% de la dieta fresca, y algunos datos más que exigían, pero esto lo hace Conaprole. Todavía no percibe ningún beneficio de precio, pero está queriendo captar alguna ventaja potencial a futuro. ¿Y por qué preocuparnos por esto? Puede ser por la positiva, pero también por la negativa. Existen estos posibles disruptores de mercado. Hace rato que ya existe la leche de almendras, la leche de soja además, pero esto es algo diferente, donde se está demostrando algunas empresas que pueden generar proteínas de la leche a partir de bioreactores, o sea, como laboratorios, simplemente teniendo las bacterias editadas genéticamente, se producen las proteínas que tiene la leche, y eso, si bien no va a reemplazar el queso que comemos o la leche que tomamos, sí puede reemplazar, por ejemplo, en Estados Unidos, el 35% del negocio, que son los ingredientes de otras cosas, con lo cual eso captar mucho de la leche que nosotros vendemos y generar un ruido importante. Con lo cual, cuanto más fuerte estemos parados en esas condiciones ambientales que decíamos y potenciarlas, mejor podemos afrontar estos posibles embates. ¿Qué otra zanahoria existe? Y esto ya empieza a ser menos conocido, o no siempre se piensa de ese lugar. Tiene que ver en algo que el lugar en el que vivimos. La lechería afecta el aire, afecta el suelo, afecta el agua. Estos son generalmente lo que miramos: emisiones, propiedad del suelo, calidad de agua. Pero también afecta a otros seres que están, como son evidentemente los bichos que viven en el campo. No son la biodiversidad, no se trata de solamente abejas, yaguareté y
especies en peligro, sino todos los animales que viven en el campo y las personas que viven en el campo o que viven cerca del campo. Todos ustedes, nosotros trabajamos en el campo, pasamos tiempo en el campo, aunque no vivamos, y especialmente la gente que vive en el campo quiere un ambiente mejor, que sea lo menos tóxico, lo menos con una percepción de salud, lo mejor posible. Con lo cual, esto es lo que vivió muchos de los productores de CREA de Uruguay, y bueno, Dinale e INEA, que organizaron la jornada esta del año pasado. Todos los años se enfoca en temas económicos o productivos, y el año pasado decidieron los productores que se enfoquen en el ambiente, y digamos que se estableció esta mirada de cuidar nuestro ambiente, como el ambiente propio, el ambiente donde están los productores y sus equipos de trabajo, y sus familias. Entonces, esa es una mirada de zanahoria desde el punto de vista de motivación, de querer un mejor lugar para nosotros, para nuestras familias y nuestros equipos. Y otra mirada de zanahoria, digamos, de atracción o de motivación para el ambiente, donde podemos empezar a hablar un poco más de qué hacer, es esta de la sostenibilidad que decimos en las 3 patas. Claramente, los temas ambientales y los temas sociales que mencionamos para esta sostenibilidad, pero lo que creemos es que hay algunas razones económicas que nos lleven a tratar de tener sistemas que sean ambientalmente alineables y sostenibles en el largo plazo, y en este caso lo mostramos, con una foto de fondo de vacas en pastoreo, simplemente porque hay un alineamiento mayor de este tipo de ambientes al paisaje original antes de la inmigración, digamos, en nuestra región y del uso agrícola del suelo. Se parecía un poco más a esto que a los sistemas, digamos, con cultivos anuales y demás. Y esto no sucede solamente en Uruguay y en Argentina, sino hay un proyecto que lideramos y está terminando ahora, cuando hubieron 11 países, hay países de Centroamérica, de Norte de Sudamérica. Analizamos un poco esto, cuál es la situación actual de los sistemas lecheros y el potencial cambio con mayor sostenibilidad, partiendo de lo económico, que era lo más crítico, y en todos los casos la variable de mayor peso fue la de mejora de la productividad forrajera de la base de pasturas, como un motor de crecimiento de forma sostenible de lo económico, y que tenía impactos potencialmente positivos en lo social y no negativos en lo ambiental. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay en ese sentido? Esto es una foto, es un gráfico generado por el INALE, que es el Instituto Nacional de la Leche, pero con información de los productores y de sistemas experimentales. Lo que muestra esto es cómo, a medida que aumenta la productividad en sólidos por hectárea de vaca mansa, que sería como vaca total, o sea, vaca ordeña y vaca seca en Argentina, a medida que aumenta la productividad, cómo cambia el ingreso de capital, que sería ingreso menos costos directos e indirectos, sin contar el alquiler e intereses. Pero lo interesante acá es que hay un camino muy claro. Este es un sistema pastoril con una vaca y media, experimentales, otros sistemas experimentales de 2 vacas también por hectárea, y estos son los 2 sistemas más pastoriles del proyecto de 10.000, que apuntaba a 1.000 kilos, un poco más de 1.000 kilos de sólido por hectárea y 10 toneladas de forraje cosechado. Y como ven, hay una trayectoria muy clara cuando se analizan económicamente en estos sistemas de base pastoril. Y lo que nos está sucediendo ahora, este es un proyecto que cerró hace un par de años, y que nos está sucediendo es que sabemos que estos sistemas tienen ya 50% de pasto en la dieta, y mayores aumentos en carga van a significar simplemente reducciones en el componente del pasto en la dieta, con lo cual eso tiene perjuicios sobre el costo. Y bueno, eso también se ha reflejado como cuando se miran algunos estudios que se hicieron de confinamiento, con 50% de confinamiento o 100% de confinamiento en cama caliente, donde si bien se aumenta muchísimo
la productividad en sólidos por hectárea no mejora el resultado, y hay otros con algunos mejores resultados, pero nunca llegas a estar cerca de estos sistemas pastoriles. Con lo cual, llevándolo a lo ambiental, esto que decíamos, por cuestiones económicas, pero también ambientales, sabemos que no hay mucho camino en Uruguay, en este ambiente, más allá de esta productividad en sólidos por hectárea. Con lo cual, el camino que estamos mirando es cómo mejorar el ingreso a través el ingreso capital, perdón, o sea, el beneficio económico a través de reducciones de costo, están manteniéndose en ese nivel de productividad. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Hay una cuestión ineludible, y esto me tocó verlo en Australia cuando estaba haciendo mi doctorado, pero se ve cada vez más claro. Acá hay 10 países, todos estos puntitos son 10 países diferentes, estudios del sistema de 10 países diferentes, y lo que quiere mostrar esto es que a medida que aumenta el nitrógeno que entra al sistema, a través del fertilizante, concentrado, cualquier insumo externo, hay el 83% de ese nitrógeno queda en el sistema, y solamente un 17% se puede convertir en leche y lo puedo devolver digamos, a exportarlo. Con lo cual, a medida que yo meto más nitrógeno al sistema, me queda un excedente cada vez mayor, y eso es un riesgo un riesgo potencial mayor. La buena noticia relativa es, esto es un poco antiguo, si quieren, hace 10 años, pero que Uruguay y Argentina están por acá, entonces están lejos todavía de estos valores Alemania, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, y nuestros sistemas experimentales que mostramos recién en Uruguay están por acá. Este es puntualmente el sistema experimental que les mostraba con el mejor resultado económico, y donde están el balance, que es esto que miramos recién, están esos 200 kilos de nitrógeno por ahí. Son 4 sistemas diferentes, con vaca neozelandesa, vaca norteamericana, no viene el caso en este momento, pero lo que ven es esto, digamos, lo que entra nitrógeno en el sistema, cerca de 300 kilos, se compone casi en partes iguales entre fertilizante y concentrado. Esto para tenerlo claro, digamos, cuando decimos que entra mucho nutriente al sistema, no siempre hablamos de fertilizante, la otra mitad la representa el concentrado. Después están deposiciones de las lluvias, que fijo, fijación biológica en estos casos no era mucho, y bueno, hay pequeñas exportaciones en este caso porque se iba fluente a otra parte del campo. El ingreso es en leche y carne, y ese es el balance. Entonces, eso es lo que pasa en forma global, pero decir, bueno, ¿qué hago con eso? Con esos 200 kilos que me sobran. Lo interesante es qué pasa dentro del campo, cómo manejamos dentro del campo esos posibles excedentes. Y esto es como se ve el tambo experimental donde se hizo este trabajo con 4 sistemas, en las 4 sombras, 4 pistas, y lo que Sofía Stirling, perdón, que no mencioné, que es la que hizo su doctorado en estos sistemas, mostraba que ella corrió con justamente un modelo neozelandés, que es el superregulaciones, simuló lo que pasaba en estos 4 sistemas, y lo que veía en una variable interesante, que es lixiviación, o sea, la simulación, ¿no? Estimación posible de lixiviación de nitratos, es que el riesgo mayor estaba en los meses especialmente de invierno y principios de primavera, cuando existen, como todos sabemos, bueno, en Uruguay llueve parejo en el año, con lo cual existe mucho excedente, y en ese momento toda la concentración de animales y las eyecciones de los animales generan potenciales riesgos de pérdida. Algo similar pasaba en los momentos de barbecho de la rotación, pero eso es otra cuestión. La cuestión es que en esto empezamos a entender que es excedente, dónde están los riesgos y dónde tenemos que intentar manejarlo. Una forma de manejarlo es cómo diseñamos nuestro sistema. Esto es un poco el adelanto de un estudio en el que vamos a entrar el año que viene, que es estudiar si ese sistema pastoril de alta carga que hemos investigado desde el proyecto de 2000 que les contábamos, que tiene parición de otoño, podemos compararlo con un sistema de parición de invierno, en el cual logremos esto, que es
evitar esta concentración de la alimentación que se da en otoño, cuando están los partos, aliviarla para que haya menos concentración de vacas, menos presión, menos suplementación en esa época, y que la presión se mueva hacia la primavera y el verano, donde también hay menos, además de que hay más porcentaje de pastoreo directo, hay menos riesgos ambientales por excesos hídricos. Entonces, esto, cuestiones en las que estamos metiéndonos, mirando para adelante, y qué cosas, me van a decir, bueno, no dijeron nada de fluentes. Fluentes no estamos trabajando porque es algo que ya está fuera de discusión. El sistema de gestión de fluentes es un ejemplo, que es el del Tambo Robot en Estanzuela, y está hecho con las mismas indicaciones que se genera a partir de Conaprole para todos los nuevos sistemas de gestión, pero que básicamente tienen cuatro etapas que no se discuten, que es la captación, la separación de sólidos y la acumulación de los líquidos en una laguna impermeable y la aplicación de sólidos. En el medio pueden tener diferentes formas de almacenamiento y demás, obviamente también de distribución de los sólidos, pero en definitiva el efluente es algo que tiene que estar. Y yendo un poco más a cuestiones de futuro o casos especiales, vemos que lo que está pasando en Uruguay es que hay un interés particular en la producción agroecológica. Acá hay un grupo de productores que se acercaron a INIA y a otra institución que se llama Centro Emanuel, productores convencionales totalmente, y que algunos tienen desde 80 hasta 750 hectáreas, algunos todo propio, otros casi todo arrendado, o sea, productores como pueden ser muchos de los que ustedes conocen, que querían empezar a hacer algo diferente en su forma de producir, y que estaban dispuestos a que analicemos su producción y su planificación de cambio a través de parámetros diferentes a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, estos eran 7 principales: el balance y organización del trabajo, porque la agroecología enfoca mucho en lo social, indicadores socioculturales, el estado del suelo, desde lo químico, biológico y lo físico, índices de ecotoxicidad, que representan la presión de agroquímicos que tiene el sistema, índice de integridad ecosistémica, que integra, entre otras cosas, la biodiversidad, el número de especies, indicadores de bienestar animal, y bueno, los más conocidos resultados económicos productivos. Para entender un poco qué pasó en estos, perdón, voy para atrás, pero una cosa, esto empezó el año pasado, esto es bastante reciente, pero una de las cosas que estamos entendiendo con ellos, aprendiendo juntos, es que en lugar de reducir la cantidad de agroquímicos, de insecticidas primero y también después herbicidas, y fertilizantes en muchos casos, en lugar de reducirlos de un día para el otro, lo que están encontrando es que lo que nos lleva a ese proceso es a tratar de reducir la necesidad de eso. Entonces, los cambios que se dan en el campo son de diseño para reducir la necesidad de esos insumos que se quiere empezar a reducir en el sistema. Entonces, las estrategias, y esto es parte de un punteo de cosas totalmente borrador que estábamos peloteando en un grupo que está trabajando en esto, tiene que ver con la perenización de la base forrajera. Esto es generar pasturas más largas para que den la mayor cobertura al suelo y tengan la menor necesidad de tener que controlar malezas en la implantación, tener que generar barbechos, tener que controlar plagas de la implantación. Cuanto más largas son las pasturas, menos etapas tenemos de esas. El aumento del reciclaje de nutrientes. Esto nos referimos al uso de fluentes y sólidos y demás, pero también nos referimos a cuánto tiempo efectivo pasan las vacas en la parcela de pastoreo, si les damos agua en la parcela. Todo eso es una forma directa de aumentar el reciclaje de nutrientes, y muy efectiva y de bajo costo. La mejora de la biodiversidad, esto es tratar de cuidar los nichos de biodiversidad o especies que tenemos en el campo. Muchos tienen arroyos, cañadas con especies nativas, lugares donde se le puede dar cuidado a esas especies. Mejoras en la calidad del suelo, muchos a través de
de prácticas relacionadas con la acción directa u otros no, pero tratar de cuidar la estructura del suelo y el carbono. Y bueno, después temas, como decíamos, sociales de bienestar familiar, porque se busca que en todo este proceso las familias estén mejor. Eso se decía, la percepción era, queremos vivir más tranquilos, con las distintas connotaciones que tenía para cada uno. Entonces, bueno, como reflexiones finales de este peloteo es que les quise hacer para tratar de entender por qué y cómo podemos estar pensando en sistemas que cuiden el medio ambiente. Lo primero que sale, que creo que hay que tener en cuenta, es que la lechería va a tener que, esa lechería que cuida el medio ambiente va a tener que ser posible. No tiene otra salida porque si no, no será competitiva. La forma de ser competitiva en el futuro va a ser cuidando el medio ambiente. Entonces, para no dejarlo ahí, digamos, ¿cómo puedes lograrlo? Por palo, por zanahoria. Yo creo que es más inteligente empezar a trabajar desde las motivaciones sin esperar que llegue el palo, digamos, en la reglamentación. La zanahoria 1, por decirlo, de los mercados, que nos haga más sostenible, saber que va a haber gente que va a elegir la forma que nosotros producimos. El segundo es que, o puede ser primero, esto no importa, no es un orden, pero que la motivación en que las personas y las familias que viven en los tambos y sus alrededores estén mejor o sientan que están mejor, y también que el negocio sea mejor en el largo plazo porque el ambiente en el que pusimos es mejor y está menos dañado. Entonces, ¿qué hacer? Tranqueras adentro, o como dicen en Uruguay, porteras adentro. Bueno, lo obligatorio quizás es lo primero, ya está fuera de discusión, como los sistemas de gestión de fluentes o las reglamentaciones que por ahí ya existen de forma provincial en Argentina. Lo segundo es que hay un camino, que vemos un camino muy claro de autosuficiencia a través de una base forrajera más estable, llamamos perenización, pero que genere menos necesidad de insumos y eso trae aparejado un ciclo positivo de mejora de estabilidad en el suelo y un mayor reciclaje de nutrientes, como decíamos, que no es solo el fluente, sino que tiene que ver con el diseño del sistema, bueno, también la infraestructura y el tiempo de las vacas. Así que eso, y bueno, el otro punto es empezar a adelantarse en cosas que en el futuro van a pesar fuerte, y es posible por lo menos empezar a entenderlas, como es el carbono, y el ciclo de carbono, si podemos usar carbono neutros o no, eso no charlamos hoy, pero que a futuro hay que entenderlo bien, y también qué es esto de la biodiversidad que va a pesar fuerte en nuestros sistemas. Así que les agradezco y quedo a disposición para preguntas o comentarios.